Convertirte en señal de fe viva. No esperes más señales. No sigas buscando pruebas externas para comenzar a confiar. Tú eres la señal. Tú eres el testimonio viviente de lo que significa creer en lo invisible, caminar en lo improbable, sostenerse en lo eterno. Cuando decides vivir de esta manera, tu vida se convierte en un faro para otros. Te conviertes en una carta abierta que habla del poder de la fe más allá de las palabras. Eres la luz en medio de la oscuridad, el testimonio en medio de la duda, el milagro en proceso que inspira a otros a creer. Porque la fe verdadera no solo cambia tu vida, cambia la vida de los que te rodean. Tu confianza en Dios, tu entrega sin condiciones, tu caminar decidido aunque no veas aún, todo eso crea ondas que impactan corazones, que transforman atmósferas, que abren puertas invisibles en otras vidas también. No necesitas títulos, no necesitas plataformas, no necesitas perfección. Solo necesitas fe. Fe como un grano de mostaza, fe que se atreve a mirar más allá de lo inmediato, fe que se aferra a lo eterno. Y en ese caminar, en esa entrega, descubrirás que lo que parecía imposible era solo el primer capítulo de una historia de redención, de propósito, de amor que nunca falla. Así que levántate hoy. Respira hondo. Mira más allá de lo visible. Suelta el control. Abre tu corazón. Abraza la fe. Porque en ese salto invisible, en ese sí valiente, está el principio de la vida abundante que siempre has soñado. Cuando sueltas el miedo, el milagro comienza, el poder oculto de confiar sin condiciones. El momento en que sueltas es el instante en que todo empieza a florecer. Hay instantes donde el alma se cansa de luchar contra el viento, de construir castillos con las manos atadas, de intentar sostener lo insostenible. Es en ese punto de rendición donde ocurre lo inexplicable. Cuando sueltas el miedo, sueltas el control, cuando sueltas la necesidad desesperada de entender cada paso, de tener cada respuesta antes de moverte, algo milagroso empieza a nacer. No es debilidad, es valentía en su estado más puro. Es decirle al universo, a Dios, a la vida misma, confío en que hay algo más grande trabajando a favor mío, incluso cuando no puedo verlo. Soltar no es perder, es ganar espacio para lo eterno. Es hacer un lado el ego que exige pruebas para darle paso a la fe que construye realidades. Es abrir los brazos al misterio, abrazar lo que no entiendes, respirar profundo y saltar al vacío sabiendo que será sostenido. Porque siempre, siempre lo eres. El milagro no llega cuando te aferras, llega cuando confías. El cambio no nace de la resistencia, nace de la rendición. No a una derrota, sino a un amor que supera toda lógica humana. Soltar es permitir que lo que es realmente para ti encuentre su camino libremente, sin obstáculos creados por tus propias dudas. Cuando te rindes de corazón, las puertas que tanto golpeaste sin éxito comienzan a abrirse solas. Las respuestas que buscabas desesperadamente en la superficie emergen desde la profundidad de tu ser. Porque en el acto de soltar hay un reconocimiento silencioso de que tú no estás solo, de que nunca lo estuviste. Soltar es la máxima manifestación de fe, es un acto de adoración, un salto al mar de las posibilidades infinitas donde la promesa de Dios habita. Es el momento donde el milagro comienza, porque por fin dejaste espacio para que sucediera ver con los ojos cerrados, creer con el alma despierta. Creer antes de ver no es una fantasía ingenua, es el mayor acto de poder espiritual que existe. Es caminar por senderos invisibles con la certeza de que cada paso te acerca a tu destino, aunque a tu alrededor todo parezca desmoronarse. Es tener la capacidad de ver más allá de la tormenta, de sentir la calma antes de que llegue, de saborear la victoria cuando aún estás en medio de la batalla. Esta fe no se basa en ilusiones ni se sostiene en promesas humanas. Esta fe es la que mira el vacío y ve plenitud, la que mira la enfermedad y ve sanidad, la que mira la pérdida y ve restauración. Porque los ojos del alma ven lo que los ojos naturales no pueden captar. Creer antes de ver es entender que todo gran milagro empieza en el terreno invisible de la fe. Es sembrar en la tierra árida sabiendo que la cosecha vendrá en el tiempo perfecto.
Es preparar la mesa para la celebración aunque el banquete aún no haya llegado. Es hablar vida sobre tus sueños muertos, es llamar belleza al caos, es abrazar la promesa aunque solo tengas polvo entre tus manos. La fe auténtica no niega las dificultades, las trasciende. No cierra los ojos al dolor, lo redime. No ignora los problemas, los enfrenta desde una postura de victoria asegurada. Porque cuando crees antes de ver, estás construyendo tu futuro con la materia prima del cielo. Estás moviendo montañas invisibles. Estás abriendo puertas que aún no existen en el plano físico. Estás sembrando semillas que darán fruto más abundante de lo que jamás imaginaste. Y aunque la espera sea larga, aunque el camino duela, aunque las lágrimas a veces nublen tu visión, nada de eso será en vano. Cada acto de fe es una construcción, cada declaración de esperanza es un ladrillo colocado en el puente hacia tu milagro. Porque el que se atreve a ver con los ojos cerrados, el que se atreve a caminar con el alma despierta, ese nunca será avergonzado. No es magia, es fe activa que provoca cielos abiertos. No se trata de esperar pasivamente a que la vida cambie. No se trata de sentarse con los brazos cruzados esperando que un milagro toque tu puerta. La fe que mueve montañas es una fe activa, una fe que camina, que declara, que actúa incluso cuando todo a su alrededor parece gritar que es inútil. La fe activa es esa fuerza interior que te levanta una vez más cuando todo parece perdido. Es el empuje sobrenatural que te impulsa a seguir sembrando amor, a seguir trabajando en tus sueños, a seguir confiando en promesas invisibles cuando la lógica te invita a rendirte. Tener fe activa es vivir como si ya hubieras recibido lo que anhelas. Es hablar con gratitud por lo que aún no ves. Es sostener tu postura de victoria incluso cuando las circunstancias buscan arrodillarte. Es un desafío constante a la inercia, a la duda, al miedo. Es construir el arca antes de ver la lluvia. Es alabar en medio del dolor. Es sembrar semillas de esperanza en terrenos de desesperanza. Porque no es magia. No es casualidad. Es fe activa que provoca cielos abiertos. Es el lenguaje espiritual que desbloquea bendiciones retenidas. Es la llave que abre cárceles invisibles. Es la melodía que rompe cadenas. Cada paso que das en fe activa envía una señal poderosa al cielo. Cada decisión basada en esperanza abre caminos que antes estaban cerrados. No importa cuán grandes sean los gigantes frente a ti. No importa cuán alta parezca la muralla. La fe activa tiene un eco que atraviesa dimensiones. Es una fuerza imparable. No porque dependa de ti, sino porque activa al Dios que ya prometió estar contigo en cada batalla. Camina. Declara. Canta. Avanza. Porque la fe que actúa es la fe que conquista. Es la fe que transforma imposibles en testimonios. Es la fe que escribe historias dignas de ser contadas por generaciones. Tú eres la evidencia viva de que el amor de Dios no falla. No eres el error que cometiste, ni la derrota que atravesaste, ni las cicatrices que ahora llevas en el alma. Eres el testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Eres la historia en construcción que grita al mundo que hay un amor que nunca falla, un amor que rescata, que restaura, que renueva. Cuando decides vivir confiando, caminando en fe, amando aún sin garantías, te conviertes en un faro que ilumina otros caminos. Te conviertes en una señal viviente. No porque tu vida sea perfecta, sino precisamente porque a pesar de la imperfección, sigues caminando. Sigues creyendo. Sigues amando. Imagina por un momento que tu corazón es una antena y que la fe es la frecuencia que te conecta con el cielo. Cuando eliges creer, incluso sin ver, tu antena se sintoniza con la frecuencia divina. Y lo que antes parecía silencio se convierte en dirección. Lo que parecía retraso se convierte en preparación. Lo que parecía pérdida se convierte en redención. Porque en el reino de Dios, nada se desperdicia, nada se pierde, todo es utilizado para formar en ti algo eterno. Por eso hoy te desafío a dejar de esperar señales y convertirte tú mismo en una señal. Una persona que camina en fe, habla en fe, piensa en fe, actúa en fe,
aunque todavía no vea lo que espera. Porque en el reino de Dios, la fe es la evidencia de lo que no se ve. Cree antes de ver. Declara antes de tener. Confía antes de entender. Y lo que hoy parece lejano se volverá tu testimonio vivo. Solo tienes que soltar la exigencia, abrazar la fe, y verás cómo lo imposible comienza a rendirse ante un corazón que eligió confiar. Suelta el control, abraza la fe, el camino invisible que cambiará tu vida para siempre. El arte de soltar para ver milagros. Hay un momento en la vida donde todos nos encontramos en la encrucijada entre querer controlar cada detalle y simplemente confiar. Nos desgastamos tratando de manipular circunstancias, intentando escribir el guión perfecto de nuestras historias, sin darnos cuenta que en ese afán frenético estamos cerrando la puerta a los milagros. El verdadero arte de vivir no está en controlar, sino en soltar. Es en el desprendimiento donde comienzan las obras invisibles, esas que no puedes planear, esas que solo nacen cuando dejas espacio para que Dios respire dentro de tu caos. Soltar no es perder, es abrir las manos para recibir lo que realmente mereces, lo que el cielo ya tiene listo para ti. Pero no es sencillo, porque el control nos da la falsa sensación de poder. Creemos que si lo planeamos todo, si prevenimos cada error, entonces viviremos seguros, protegidos de la decepción. Sin embargo, la vida verdadera empieza cuando nos arriesgamos a confiar. Cuando reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas y que hay un plan más grande en movimiento, uno que solo la fe puede desbloquear. Soltar el control es, en realidad, un acto de profunda sabiduría. Es entender que no tienes que pelear cada batalla solo, que no necesitas entender cada paso del camino para saber que vas en la dirección correcta. Cuando decides soltar, empiezas a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de una paz interna que no puedes explicar, pero que lo transforma todo. La fe se convierte en tu ancla, en tu fuerza silenciosa, en ese motor invisible que te sostiene aun cuando todo parece incierto. Es entonces cuando las puertas imposibles se abren, cuando los caminos bloqueados encuentran salida, cuando lo que parecía perdido se convierte en victoria. Suelta. Confía. Porque en el momento en que te atreves a dejar el control, empiezas a caminar en la frecuencia donde los milagros ocurren. La paradoja de creer antes de ver. El mundo nos enseña a necesitar pruebas. Nos educan para desconfiar hasta no tener evidencia, para no depositar esperanza hasta estar seguros de que no seremos defraudados. Pero el lenguaje de Dios es distinto. En el reino espiritual, las cosas se construyen al revés, no ves para creer, crees para ver. Esta paradoja es el núcleo de la fe verdadera. Creer antes de ver es plantar una semilla en tierra seca confiando en que lloverá. Es caminar sobre el agua cuando el mundo dice que te hundirás. Es sostener una promesa en tu corazón incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación interior. Porque creer antes de ver es un acto de rebeldía espiritual contra la lógica humana, es elegir confiar en el carácter de Dios por encima de lo que tus ojos naturales pueden percibir. Es decirle al miedo que no tiene la última palabra. Es mirar el desierto y declarar lluvia. Es ver ruinas y profetizar reconstrucción. Cuando eliges vivir en esta dimensión, tu vida se alinea con el ritmo del cielo. No estás movido por el pánico ni condicionado por las apariencias. Empiezas a caminar con la certeza de que algo bueno viene, incluso cuando todo lo externo te diga que no, y esta fe anticipada, no es pasividad ni negación de la realidad. Es la fuerza activa que transforma las realidades. Es el poder que cambia diagnósticos, restaura relaciones, abre oportunidades donde no había ninguna. Porque en el plano espiritual, tu fe precede a tu manifestación. Y cada vez que decides creer, incluso temblando, incluso con lágrimas, estás construyendo un puente invisible hacia el cumplimiento de lo que aún no ves. Rompiendo la mentalidad de exigencia. Muchas veces nos acercamos a Dios como quien exige una deuda. Le presentamos nuestras oraciones como si fueran facturas que Él estuviera obligado a pagar.
Nos frustramos cuando las respuestas no llegan como queremos, cuando los tiempos no se ajustan a nuestros calendarios, cuando el plan divino no sigue nuestro guión humano. Pero la fe madura no exige, confía. No manipula, se rinde. No negocia condiciones, se abandona en el amor perfecto que sabe más y ve más de lo que nosotros podríamos imaginar. Romper la mentalidad de exigencia es uno de los mayores saltos espirituales que puedes dar. Es dejar de ver a Dios como un proveedor condicionado y empezar a verlo como un Padre amoroso que da, no porque le exijamos, sino porque sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros mismos no lo vemos. Es cambiar la súplica ansiosa por la gratitud anticipada. Es caminar cada día con la seguridad de que si aún no ha llegado lo que pedimos, es porque algo mejor está en camino o porque todavía hay algo que debe ser formado en nosotros antes de recibirlo. Romper esta mentalidad te libera de la angustia, del resentimiento, de la decepción. Te abre los ojos para ver las bendiciones que ya están presentes, esas que muchas veces ignoramos por estar obsesionados con lo que falta. Dios no se mueve bajo presión. Se mueve en el terreno fértil de la confianza, donde la fe sencilla, esa fe sin adornos ni exigencias, se convierte en el lenguaje que Él entiende. Cuando decides confiar sin imponer, tu alma se expande. Tu corazón se alinea con su voluntad. Y tu vida comienza a florecer de formas que jamás habrías podido fabricar con tu control. Fe activa, la llave que abre lo imposible. Tener fe no es esperar sentado a que todo ocurra. Tener fe es moverse en dirección a lo que se espera, actuar como si ya fuera real, caminar como quien ya recibió, hablar como quien ya ha visto el milagro cumplido. La fe activa es la llave que abre lo imposible. Es una postura interior que se traduce en decisiones, en palabras, en actitudes. Es esa fuerza que te impulsa a dar un paso cuando todo grita que retrocedas. Es atreverse a sembrar aunque las condiciones no sean perfectas. Es declarar vida donde otros solo ven muerte. Es extender las manos en oración no para pedir desde la desesperación, sino para agradecer como quien ya posee. Esta fe transforma todo a su alrededor porque crea una atmósfera de expectativa divina. Cambia tu lenguaje interior, transforma tu percepción, te eleva por encima de las circunstancias. Y no es que ignores la realidad, es que eliges ver una realidad superior, la realidad de las promesas cumplidas en el tiempo perfecto de Dios. Cuando vives con fe activa, cada paso se convierte en una declaración de confianza, cada palabra en una semilla poderosa, cada acto en una evidencia de lo que crees. Y aunque los resultados no siempre sean inmediatos, la transformación interior es radical. Porque más allá de recibir lo que esperas, te conviertes en una persona que camina en un nivel de paz, certeza y plenitud que nada externo puede quitarte. Y esa es la verdadera victoria. No simplemente obtener lo que pediste, sino convertirte en alguien que camina en fe, respira fe, vive fe. Cree antes de ver, el secreto espiritual que cambiará tu vida para siempre. En la vida, muchas veces nos encontramos atrapados en una carrera constante, una maratón emocional en la que sentimos que cuanto más nos esforzamos, más parece que la meta se aleja. Y en medio de esa carrera, cargados de expectativas, cansancio y sueños, esperamos que Dios actúe, que intervenga justo de la forma en que lo deseamos, en el tiempo exacto que planeamos. Como si lleváramos en las manos un contrato de condiciones innegociables. Hay momentos en que, sin darnos cuenta, adoptamos una postura de exigencia frente a Él, como si creyéramos que nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras o nuestro sufrimiento nos dieran derecho a exigirle resultados inmediatos. Como si Él nos debiera algo por todo lo que hemos hecho o sacrificado. Pero la verdad, la profunda y liberadora verdad, es que la relación con Dios no funciona así. No se trata de imponer condiciones, de medir méritos ni de manipular el cielo con súplicas desesperadas. Se trata de confiar. Confiar de verdad, sin condiciones, sin presiones, sin amenazas emocionales. Confiar sabiendo que su poder está obrando incluso cuando nuestros ojos humanos no pueden verlo, incluso cuando el silencio parece ensordecedor, incluso cuando el terreno delante de nosotros parece un desierto interminable.
Cuando soltamos la necesidad de exigir, cuando dejamos de creer que debemos controlar cada resultado para ser bendecidos, abrimos un espacio sagrado. Un espacio donde los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Cuando cambiamos la exigencia por fe, lo que hacemos es abrir la puerta para que Dios actúe de formas que superan toda lógica, toda expectativa humana, toda limitación mental que hayamos puesto. Y justo antes de sumergirnos en este viaje de transformación, quiero invitarte a hacer algo poderoso. No simplemente pensar en ello, sino declararlo, proclamarlo, afirmarlo con todo tu ser. Señor, hoy suelto mi necesidad de exigir y abrazo la fe que me conecta contigo. Creo en tu bondad y confío plenamente en tu plan para mi vida, incluso cuando no lo entiendo, incluso cuando no veo el camino claro delante de mí. Esta declaración no es solo una frase bonita, no es un mantra vacío. Es un acto espiritual de guerra, es romper con la mentalidad de exigencia que tanto daño nos hace y abrirnos a una fe pura, sencilla, pero poderosa. Una fe que no necesita pruebas para existir, que no requiere condiciones para florecer, que no pide garantías para saltar al vacío de la confianza. Y así empieza el verdadero cambio. No desde el esfuerzo humano desbordado, sino desde la rendición consciente y amorosa. Creer antes de ver. Esa es la llave. El poder de la fe anticipada es un poder que mueve montañas, que sana corazones, que transforma realidades. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando decides creer, incluso antes de que haya señales, incluso cuando el panorama parece oscuro, incluso cuando el informe médico, la situación financiera o el estado de tus relaciones te gritan lo contrario. Creer primero no es negar la realidad, no es vivir en una burbuja de fantasías, es elevarse por encima de lo que ven los ojos naturales y sintonizar con la frecuencia del cielo, donde todo es posible para el que cree. Jesús mismo lo dijo de forma tan clara, tan radical, que sacude nuestras estructuras internas. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así les sucederá. No dice que vean primero y luego crean. Dice crean primero. Declaren primero. Caminen como si ya fuera suyo. Actúen como si ya lo hubieran recibido. Esta es la paradoja de la fe, ese misterio que rompe con la lógica humana y nos conecta con lo divino. Porque vivimos en un mundo donde nos enseñan que necesitamos ver para creer, que necesitamos pruebas, garantías, contratos firmados antes de confiar. Pero el reino de Dios opera al revés. Nos pide creer para ver. Confiar para recibir. Soltar para ganar. Y aunque suene ilógico para el razonamiento humano, es profundamente liberador para el alma. Es dejar de cargar con la pesada mochila de la incertidumbre, de la ansiedad, del control enfermizo, y simplemente descansar en los brazos de un Dios que es bueno, que es fiel, que sabe más que nosotros y que tiene el poder de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Cuando decides confiar sin ver, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se activa en lo invisible. Es como encender una señal luminosa en medio de la noche, una señal que dice, aquí hay alguien que cree. Aquí hay fe verdadera. Y esa señal atrae la intervención divina. No porque estés manipulando a Dios, sino porque la fe verdadera es el lenguaje que Él entiende y honra. Jesús no se conmovía por discursos elaborados ni por religiosidad aparente. Se conmovía por fe genuina. Por esa mujer que tocó su manto creyendo que sería sanada. Por aquel centurión que dijo que bastaba una palabra suya para que su siervo fuera curado. Por esos corazones que se lanzaban a la confianza sin garantías visibles. Y hoy, esa invitación sigue vigente. Hoy, tú puedes elegir ser uno de esos corazones. Claro que aparecerá la duda. Claro que vendrán pensamientos de miedo, de incredulidad, de ¿y si no pasa? Pero la duda no es pecado, la duda es oportunidad. Oportunidad para llevar tu vulnerabilidad a Dios, para decirle sinceramente, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Él no se aparta de ti cuando dudas, al contrario, se acerca para fortalecerte, para enseñarte a caminar sobre las aguas, para mostrarte que su amor no depende de tu desempeño sino de su fidelidad.
Y ahí, en ese caminar, en esa rendición diaria, en esa fe anticipada que se cultiva como una semilla, ocurre la transformación verdadera. No siempre como lo imaginaste. No siempre en tus tiempos. Pero siempre para tu bien, siempre para tu propósito eterno. Cuando cambias la exigencia por la fe, tu perspectiva cambia. Lo que antes veías como escasez, lo ves como oportunidad. Lo que antes parecía un obstáculo, se convierte en plataforma. Lo que era desierto, se vuelve lugar de encuentro con Dios. Y es que la fe no solo mueve las circunstancias, también mueve nuestro interior, transforma nuestra mente, libera nuestro espíritu. Estudios científicos han demostrado que cuando una persona mantiene una expectativa positiva, su cerebro libera sustancias químicas que fortalecen su bienestar. Su resiliencia y su capacidad de ver oportunidades donde antes solo veía bloqueos. Y aunque la ciencia apenas empieza a explicar lo que la fe ya sabía, lo importante es entender que creer no es un acto pasivo, es un acto poderoso que reconfigura tu ser desde adentro hacia afuera. He visto personas que cambiaron su vida, no porque todo a su alrededor mejorara de golpe, sino porque eligieron creer primero. Personas que oraron por sanidad y comenzaron a declarar salud cuando aún tenían síntomas. Personas que creyeron en la restauración de su matrimonio cuando todo parecía perdido. Personas que confiaron en medio de la tormenta y fueron recompensadas con una paz sobrenatural, incluso antes de ver la solución. Esa es la fe que cambia todo. La fe que no se alimenta de lo visible, sino de lo eterno. La fe que se entrena cada día como un músculo espiritual, con decisiones pequeñas pero poderosas, una oración sincera, un pensamiento de fe en medio del miedo. Una acción valiente aun cuando el temor te susurra que retrocedas. Suelta, cree y transforma, el milagro comienza cuando dejas de exigirle a Dios. La vida moderna nos ha arrastrado a una carrera constante, una especie de maratón invisible donde el éxito se mide en logros, resultados y reconocimiento. Desde muy pequeños aprendimos que quien más se esfuerza, quien más controla, quien más exige, obtiene mejores recompensas. Sin embargo, cuando llevamos esta misma mentalidad a nuestra relación con Dios, algo comienza a fallar. Nos encontramos exigiendo respuestas inmediatas, presionando al cielo como si Dios nos debiera favores solo porque estamos haciendo lo correcto. Nos frustramos al no ver resultados al instante, dudamos cuando las señales no aparecen, sentimos que debemos orar más fuerte, hacer más sacrificios, cumplir más reglas para que finalmente el milagro suceda. Pero aquí es donde se revela una verdad que transforma, no se trata de exigir, se trata de confiar. Una confianza pura, sin condiciones, sin tiempos impuestos, sin expectativas manipuladoras. Una confianza que abre las puertas a un nuevo nivel de fe donde los milagros suceden no porque los forzamos, sino porque nos rendimos a su tiempo perfecto. Soltar la necesidad de controlar y creer antes de ver es la clave que cambia todo. Es en el abandono del necesito pruebas y en la elección de creo aunque no vea donde Dios puede obrar libremente. No se trata de una fe pasiva, resignada o débil. Se trata de una fe activa, valiente, capaz de pararse sobre el vacío confiando que Dios hará el resto. Y cuando decidimos caminar de esa manera, lo imposible comienza a tomar forma. Porque la fe verdadera no exige, no manipula, no presiona. La fe verdadera abraza, confía y espera con esperanza. La fe verdadera transforma el corazón, abre los ojos, libera la mente. Suelta hoy la necesidad de exigirle a Dios. Suelta hoy la necesidad de tener todo bajo control. Deja que tu fe hable más fuerte que tus miedos. Deja que tu confianza sea más grande que tus dudas. Porque cuando sueltas y crees de verdad, el milagro comienza. La paradoja más poderosa de la vida espiritual es que solo cuando dejamos de exigirle a Dios que actúe bajo nuestras condiciones, comenzamos a ver su poder de una manera real y profunda. Durante mucho tiempo hemos confundido la fe con una especie de fórmula mágica: si hago esto, Dios hará aquello. Si oro lo suficiente, si me porto bien, si demuestro ser merecedor, entonces Dios se verá obligado a responder. Pero eso no es fe, eso es negociación.
Y Dios no negocia bendiciones, Dios derrama bendiciones. No porque las merezcamos, sino porque su amor es incondicional. En la fe auténtica no hay chantajes, no hay manipulaciones, no hay exigencias. Hay un corazón rendido que dice, aunque no vea señales aún, sigo creyendo. Aunque no entienda los tiempos, sigo confiando. Aunque mi lógica me diga que es imposible, mi fe elige decir que para Dios todo es posible. Este tipo de fe anticipada es la que abre los cielos. No es una negación de la realidad ni un acto ciego de optimismo, es una decisión consciente de vivir desde la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Cada oración de fe es una semilla plantada en tierra invisible. Cada acto de confianza es un puente construido hacia el milagro que aún no ha llegado. Y es ahí, en ese espacio entre lo que creemos y lo que vemos, donde ocurre el verdadero crecimiento espiritual. Es en ese proceso donde dejamos de ser solo creyentes de labios para afuera y nos convertimos en verdaderos caminantes de fe. Porque en el reino de Dios, no se ve primero para luego creer. Se cree primero y luego se ve. Esa es la dinámica divina. Ese es el desafío al que somos llamados todos los días. Creer cuando todo parece oscuro. Confiar cuando no hay garantías humanas. Declarar con poder cuando aún no vemos evidencia tangible. Esa es la fe que transforma vidas, que mueve montañas, que cambia destinos. Soltar el control ha sido, para muchos, uno de los mayores retos espirituales. Queremos confiar en Dios, sí, pero al mismo tiempo sentimos la necesidad desesperada de tener cada detalle bajo control. Queremos entregar nuestros problemas en oración, pero al salir decimos, Dios, aquí te entrego esto, aunque igual yo voy a seguir preocupándome por si acaso. Y eso no es confiar, eso es pretender. Confiar de verdad implica soltar de verdad. Implica reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no vemos todo el panorama, que nuestros planes son limitados frente a su sabiduría infinita. Implica bajarnos del trono de nuestras vidas y dejar que sea Dios quien gobierne. Soltar el control es un acto de amor hacia nosotros mismos y de honra hacia Dios. Es admitir que, aunque nos duela, nuestra necesidad de control solo nos ha llevado a la ansiedad, a la frustración, al cansancio emocional. Cuando soltamos, algo hermoso sucede, nuestro corazón se aligera, nuestra mente se despeja, nuestro espíritu se fortalece. La vida se convierte menos en una serie de batallas para ganar y más en una aventura de fe para disfrutar. Porque confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que nunca estaremos solos. Cuando decides soltar el control, permites que Dios enderece lo que tú no podías corregir. Permites que Él abra caminos donde tú solo veías muros. Permites que lo imposible se vuelva posible. Y lo más hermoso, descubres que su plan, aunque diferente al tuyo, siempre es mejor. Así como Abraham subió al monte dispuesto a soltar a Isaac, y encontró que Dios ya había provisto el cordero, también nosotros veremos la provisión en el momento exacto en que decidamos soltar y confiar de verdad. No antes, no después. Exactamente cuando el corazón se rinde y dice, Señor, no sé cómo lo harás, pero confío que lo harás. La fe es el lenguaje más puro y poderoso que podemos hablar. No necesita palabras rebuscadas, no requiere discursos largos, no depende de doctrinas complicadas. La fe se comunica con Dios de una forma directa, sencilla, profunda. Cada vez que eliges creer a pesar de no entender, estás hablando el idioma del cielo. Cada vez que te acercas a Dios diciendo, no lo sé todo, pero sé que tú me amas, estás pronunciando las palabras que más conmueven su corazón. No necesitas entender cada misterio espiritual para ser un gigante de fe. Solo necesitas un corazón dispuesto a confiar. Jesús mismo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No dijo si tuvieras un doctorado en teología, no dijo si entendieras todos los planes divinos, dijo simplemente, fe como un grano de mostaza. Pequeña, pero viva. Sencilla, pero poderosa. Por eso, hoy te invito a simplificar tu relación con Dios. Deja a un lado las exigencias,
los cálculos humanos, las expectativas rígidas. Acércate a Él como un hijo se acerca a su padre amoroso, confiado, transparente, vulnerable. Dile, aquí estoy, tal como soy, creyendo que tú eres quien dices ser. Y verás cómo tu vida empieza a cambiar. No porque todo a tu alrededor mejore mágicamente de un día para otro, sino porque tú habrás cambiado por dentro. Tu manera de ver, de sentir, de esperar, de vivir. Porque la fe no solo mueve el corazón de Dios, también mueve tu propia vida hacia nuevas dimensiones de plenitud. La fe no es un seguro contra problemas, es la fuerza para caminar sobre ellos. No es una garantía de ausencia de dolor, es la certeza de compañía divina en medio del dolor. Así que no tengas miedo de creer. No tengas miedo de confiar. No tengas miedo de hablar el lenguaje de la fe. Porque en el momento en que sueltas el control, crees antes de ver y abrazas la fe como tu idioma principal, el cielo entero se alinea para que experimentes lo que antes parecía imposible.